El lugar original de su llegada al planeta fue el Océano Antártico. Y es probable que llegaran no mucho después que la materia de la que se formó la Luna se desprendiera del cercano Pacífico Sur, triangulando Asia, Australia y América, cerca de América del Sur. Según uno de los mapas esculpidos, todo el globo estaba entonces sumergido bajo el agua. Las ciudades de piedra fueron esparciéndose más y más, alejándose del Antártico según pasaban los años. Otro mapa mostraba una gran masa de tierra firme en torno al Polo Sur, en donde es evidente que algunos de los primeros seres trataron de establecer colonias experimentales, aunque los centros principales los trasladaron al interior de la Tierra. Mapas posteriores mostraban la gran masa de tierra como resquebrajándose y a la deriva, con algunas de las partes separadas desligándose hacia el norte, sustentando de manera notable las teorías de los deslizamientos tectónicos expuestas recientemente por la ciencia. Con el surgimiento de nuevas tierras en el Pacífico Sur, se iniciaron tremendos acontecimientos. El movimiento de las placas tectónicas supuso que algunas de las ciudades intraterrenas quedaran destruidas, y no fue esta la mayor desgracia. Otra raza, una raza terrestre y probablemente correspondiente a fabulosos seres prehumanos, comenzó a llegar procedente de algún lugar, e inició una salvaje guerra, que obligó de nuevo a los primeros, a refugiarse temporalmente en las profundidades, golpe tremendo para ellos en vista de sus crecientes colonias construidas en la superficie de la Tierra. Más tarde se concertó la paz, y las nuevas tierras se cedieron a los descendientes, mientras que el mar y las tierras más antiguas quedaban bajo el dominio de los primeros seres. Se fundaron nuevas ciudades terrestres, las mayores de ellas en la Antártida, pues esta región de la primera llegada era sagrada. En lo sucesivo, como había acontecido anteriormente, la Antártida continuó siendo el centro de la civilización de los originarios seres, de forma que la otra raza desapareció de sus vidas. Mas luego, las tierras del Pacífico se hundieron nuevamente, llevándose consigo a la espantosa ciudad de piedra de Rille y a toda la otra raza, con lo que los primeros volvieron a ser dueños del planeta si se exceptúa un vago temor del que no les gustaba hablar. En eras bastante posteriores sus ciudades se esparcieron por todas las regiones terrestres y profundidades del globo. La tendencia constante a lo largo de los tiempos fue la de pasar de las profundidades de la Tierra a la superficie de esta, movimiento estimulado por el surgir de nuevas tierras, aunque no por eso dejaron desierto el interior de la Tierra en ningún momento. Otra causa de la emigración hacia la Tierra fue las muchas dificultades que surgieron para la cría y gobierno de los olvidados, de los cuales dependía la prosperidad de la vida en las cuevas. Con el transcurrir del tiempo, y según confesaban tristemente los bajorrelieves, el arte de crear nueva vida, a base de materia inorgánica se fue olvidando, por lo que los primeros se vieron obligados a depender de la posibilidad de moldear seres ya existentes. En tierra, los grandes reptiles resultaban muy domesticables, pero los olvidados de las cuevas, que se reproducían por división celular partenogenética, y estaban adquiriendo un grado peligroso de inteligencia, representaron durante algún tiempo un formidable problema. Siempre se los había gobernado, mediante las sugestiones hipnóticas de los primeros que cultivaban su dura plasticidad para formar miembros útiles, y órganos temporales, pero ahora ejercían a veces su capacidad automodeladora de manera independiente, e imitando formas inculcadas anteriormente. Habían desarrollado, al parecer, un cerebro semiestable, cuya capacidad de volición independiente y tenaz se hacía eco de la voluntad de los dueños, pero no siempre la obedecían. Las imágenes talladas de estos animales eran, por lo general, entes informes compuestos, de una gelatina viscosa que les daba el aspecto de un gran conjunto de burbujas aglutinadas, con alrededor de 4 metros de diámetro cuando asumían forma esférica. Pero su forma y volumen cambiaba constantemente, y surgían de ellos excrescencias temporales o formaban órganos visuales, auditivos u orales imitando a sus amos,
espontáneamente o por su gestión. Parece que se tornaron especialmente rebeldes hacia mediados de la era pérmica, hace quizá 150.000 años, cuando hubo una verdadera guerra entre ellos y los primeros. Los primeros emplearon curiosas armas de perturbación molecular y atómica contra los entes rebeldes, y finalmente alcanzaron una completa victoria. Las esculturas mostraban que hubo después un periodo en el que los olvidados, fueron domados y sometidos por los primeros, armados, al igual que domaron los vaqueros a los caballos salvajes del oeste norteamericano. Aunque durante la rebelión los olvidados, habían demostrado ser capaces de vivir fuera del interior de la Tierra, no se alentó esta transición, pues su utilidad en tierra no hubiera resultado proporcionada a las dificultades que ocasionaba su control. En la era jurásica, los primeros padecieron nuevas adversidades, esta vez como resultado de otra invasión, una invasión de criaturas mitad esponjosos y mitad crustáceos, indudablemente las mismas que aparecen en ciertas leyendas que se cuentan a media voz en las montañas del norte, y que se recuerdan en el Himalaya con el nombre de Migou, o abominable hombre de las nieves. Para luchar contra estos seres, los primeros intentaron, por primera vez desde su llegada a la superficie, regresar a su lugar nativo en las partes del planeta ocultas, pero a pesar de realizar todos los preparativos tradicionales, vieron que ya no les era posible salir de la atmósfera terrestre. Cualquiera que fuera el secreto de los viajes a través del mar, su raza lo había perdido para siempre. Finalmente, los Migou expulsaron a los primeros de todas las tierras del norte, aunque no pudieron atacar a los del interior de la Tierra. Poco a poco comenzó la lenta retirada de esta antiquísima raza a sus habitáculos originales de la Antártida. Resulta curioso observar en las batallas representadas en los bajorrelieves, que tanto los descendientes como los Migou, parecían estar formados por una sustancia notoriamente distinta de la que sabemos caracterizaba a los primeros. Podían transformarse adoptando formas que eran imposibles para sus adversarios, lo que hace suponer que llegaron de regiones muy remotas. Los primeros, excepto por su anómala dureza, y sus peculiares características vitales, eran rigurosamente materiales y debieron de tener su origen absoluto, dentro del conocido continuo de tiempo-espacio, en tanto que el origen de los otros seres solo puede ser objeto de conjeturas expresadas en voz baja. Todo esto, naturalmente, suponiendo que las conexiones ultraterrestres y las anomalías achacadas a las fuerzas invasoras, no fueran pura mitología. Es posible que los primeros inventaran un fondo cósmico para justificar sus ocasionales derrotas, dado que el interés por la historia, y el orgullo eran sus principales características psicológicas. Es significativo que sus anales, no mencionaran muchas razas avanzadas, y poderosas de seres cuya egregia cultura, y grandes ciudades figuran insistentemente en ciertas leyendas oscuras. El cambiante estado del mundo, a lo largo de las extensas eras geológicas aparecía descrito con sorprendente realismo en muchos de los mapas y escenas de los bajorrelieves. En algunos casos habrá que revisar la ciencia actual, mientras que en otros sus audaces deducciones quedan magníficamente confirmadas. Como he dicho, la hipótesis de Taylor, Weiganar y Joule, según la cual todos los continentes son fragmentos de masa de tierra antártica original, que se resquebrajó bajo el efecto de la fuerza centrífuga, y cuyos trozos se separaron deslizándose sobre una superficie inferior técnicamente viscosa, hipótesis que sugieren, por ejemplo, los perfiles complementarios, de África y Sudamérica y la forma en que las grandes cordilleras aparecen como rodadas, y empujadas hacia arriba. Encuentra notable apoyo en esta misteriosa fuente. Algunos mapas relativos indudablemente al mundo en el período carbonífero de hace 100 millones de años, o aún más antiguos, mostraban significativas fallas y abismos que luego separarían a África de las tierras de Europa, la Valusia de la antigua leyenda, Asia, las Américas y el continente antártico. Otros mapas, sobre todo uno relacionado con la fundación, hace 50.000 años, de la vasta ciudad muerta que nos rodeaba,
mostraban los actuales continentes bien diferenciados. Y en el más reciente que pudimos descubrir, tal vez del Plioceno, se veía muy claramente el mundo casi tal como es en la actualidad, a pesar de la unión de Alaska con Siberia, de América del Norte con Europa a través de Groenlandia, y de América del Sur con el continente antártico por medio de la Tierra de Graham. En el mapa del período carbonífero, todo el globo, tanto el fondo del océano como las masas de tierra separadas, mostraba símbolos de las vastas ciudades de piedra de los primeros, pero en mapas posteriores se apreciaba claramente la paulatina retirada hacia la Antártida. El último mapa, el del Plioceno, no mostraba ninguna ciudad terrestre, excepto en el continente antártico y en el extremo de América del Sur, y tampoco ciudad alguna más al norte del paralelo 50 de latitud sur. Es evidente que el conocimiento del mundo nórdico, y el interés por él, exceptuando un estudio del litoral realizado probablemente durante largos vuelos de exploración hechos con ayuda de aquellas alas membranosas en forma de abanico, habían decaído, evidentemente, hasta quedar reducido a cero entre los primeros. La destrucción de ciudades por el levantamiento de las montañas, la fragmentación de los continentes por el efecto de la fuerza centrífuga, las convulsiones sísmicas del fondo del mar, y de la tierra, y otras causas naturales era allí un puro relato histórico, y resultaba curioso observar cómo se dejaba de reemplazarla según pasaban las eras. La vasta megalópolis, muerta que mostraba sus fauces en 1000 oquedades en torno nuestro, parecía haber sido el postrero centro general de la raza, edificado a principios de la era Cretácea, después que la titánica elevación de la Tierra arrasara una ciudad anterior de mayores dimensiones y no muy distante. Parecía que esta región era el lugar más sagrado de todos, el sitio en que los antiguos primeros, habían creado su colonia en el interior de la Tierra. En la nueva ciudad, muchas de cuyas características pudimos reconocer representadas en los bajorrelieves, pero que se extendía durante 100 kilómetros a lo largo de la cordillera en ambas direcciones, hasta más allá de los límites de nuestra exploración aérea, se suponía que se conservaban ciertas piedras sagradas pertenecientes a la primera ciudad del interior de la Tierra, la cual había surgido de entre las aguas, y se había asomado a la superficie y a la luz después de larguísimas épocas en el curso del general desmoronamiento de los estratos. Naturalmente yo y mis compañeros estudiamos con especial interés, todo lo correspondiente a la zona en que nos encontrábamos. Las muestras locales abundaban como es natural, y en la intrincada parte baja de la ciudad, tuvimos la suerte de encontrar una casa de los últimos tiempos cuyas paredes, aunque algo dañadas por un corrimiento cercano, tenían bajorrelieves de ejecución decadente que narraban la historia hasta un periodo muy posterior al del mapa del Plioceno, y que nos proporcionó un postrero atisbo de aquel mundo anterior al humano. Fue aquel el último lugar que inspeccionamos minuciosamente, porque lo que allí encontramos nos ofreció un nuevo objetivo inmediato. Estábamos indudablemente en uno de los rincones más extraños y fantásticos del globo terrestre. De todas las tierras existentes aquella era infinitamente la más antigua. La gran cordillera era inmensamente larga, pues comenzaba como cadena montañosa de poca altura en la tierra de Luitpold, en la costa del mar de Weddell, y atravesaba casi todo el continente. La parte verdaderamente elevada formaba un gran arco desde 82 grados de latitud sur, y 60 grados de longitud este, hasta 70 grados de latitud sur, y 115 grados de longitud este, con su parte cóncava vuelta hacia nuestro campamento, y su extremo marino en la región de la larga costa cerrada por el hielo, cuyas cimas divisaron Wilkes y Mousan en el círculo antártico. Sin embargo, otras monstruosas exageraciones de la naturaleza parecían estar alarmantemente próximas. He dicho que estas cimas tenían mayor altura que las del Himalaya, pero los frisos esculpidos me impiden afirmar que son las más altas de la Tierra. Ese sombrío honor le está reservado sin duda a algo que la mitad de las tallas vacilaban en mostrar, mientras que otras lo hacían con muy clara repugnancia y temor. Había, al parecer, una porción de aquellas antiguas tierras, las que primeramente surgieron de las aguas, después que la Tierra se separara de la Luna, y que los primeros se filtraran a través del cielo,
desde lo más alto de la atmósfera, que se llegó a rehuir por su carácter indeciblemente maldito. Las ciudades edificadas en ella se habían derruido tempranamente, viéndose súbitamente abandonadas. Vino luego el primer gran alabeo de la tierra que hizo trepidar convulsivamente aquella región en la era comanchiense. Una tremenda fila de cumbres había surgido repentinamente en medio del más espantoso estruendo y caos. Y fue entonces cuando la tierra vio nacer las montañas más terribles y elevadas. Si la escala de los bajorrelieves era exacta, aquellas odiadas cimas tuvieron que alzarse hasta una altura superior a los 12.000 metros. Eran inmensamente más altas que las montañas que habíamos cruzado. Al parecer se extendían aproximadamente desde los 77 grados de latitud sur, y 70 grados de longitud este, hasta los 70 grados de latitud sur, y 100 grados de longitud este a menos de 500 kilómetros de la ciudad muerta, por lo que hubiéramos divisado sus tremendas cumbres en el horizonte occidental, de no haber sido por aquella vaga neblina opalescente. Su extremo norte hubiera resultado igualmente visible desde el gran círculo que traza la costa antártica en la tierra de la Reina María. Algunos de los primeros, en los tiempos de la decadencia, habían dedicado extrañas preces a aquellas montañas, pero ninguno se acercó a ellas ni osó imaginar que habría al otro lado. Ningún mortal las había contemplado jamás, y cuando estudié las emociones representadas en las tallas, rogué que nadie llegara a verlas. Existen montañas que las protegen a lo largo de la costa que queda más allá, la tierra de la Reina María y la del Kaiser Guillermo, y doy gracias al cielo de que nadie haya podido desembarcar en ellas o escalarlas. No tengo el mismo escepticismo de antes acerca de antiguas leyendas, y temores primitivos, y hoy no me río de la idea del escultor prehumano, según la cual los rayos se detenían significativamente de tarde en cada uno de los sombríos picachos, y un fulgor inexplicable se esparcía desde una de las tremendas cumbres a través de la larga noche polar. Es posible que tengan un significado muy verdadero, y monstruoso las leyendas musitadas en voz baja acerca de Kadat, y del páramo helado. Pero el terreno de los alrededores no causaba menos asombro, aunque al carecer de nombre fuera menos maldito. Poco después de la fundación de la ciudad se alzaron en la gran cordillera los principales templos, y muchos bajorrelieves mostraban los grotescos y fantásticos pináculos que punzaron el cielo, en donde ahora solamente veíamos los extraños cubos y bastiones adheridos a la roca. Con el tiempo aparecieron las cuevas, que se adaptaron como anexos de los templos. Con el transcurrir de épocas aún posteriores, todas las venas de piedra caliza fueron horadadas por corrientes subterráneas, con lo que montañas, cerros y llanuras inferiores quedaron transformados en una verdadera red de cuevas, y galerías comunicadas entre sí. Muchas de las tallas narraban las numerosas exploraciones de aquellas profundidades, y el descubrimiento final del tenebroso mar Estigio, que se escondía en las entrañas de la tierra. Este vasto abismo sin luz, lo había socavado indudablemente el gran río que bajaba desde las horribles montañas sin nombre, que se alzaban al oeste y que antes cambiara de curso al pie de la cordillera de los primeros para discurrir paralelamente a la sierra, y desembocar finalmente en el Océano Índico, entre la tierra de Bad y la de Taatan, en la costa de Wilkes. Poco a poco había ido desgastando la base de piedra caliza de la montaña al cambiar su curso, hasta que su corriente en las aguas inferiores, y se unió a ellas para socavar un abismo todavía más profundo. Finalmente vertió su gran caudal en la oquedad de las montañas, dejando seco el antiguo cauce, que le había llevado hasta el mar. Gran parte de la ciudad, tal como nosotros la encontramos, se edificó sobre aquel primitivo cauce. Comprendieron lo que había ocurrido, y dieron rienda suelta a su sentido artístico, siempre agudo. Habían convertido los naturales pilones de la entrada del río, en grandes columnas de ornada talla, al pie de las alturas en donde el caudaloso río, comenzaba su descenso hacia la sempiterna oscuridad. Este río, en un tiempo cruzado por docenas de nobles puentes pétreos, era evidentemente, aquel cuyo seco cauce habíamos visto en el curso de nuestra exploración aérea. Su situación en los diferentes bajorrelieves,
nos ayudó a orientarnos para imaginar la ciudad tal como había existido en las diversas etapas de la historia, de aquella región milenaria muerta, durante muchos siglos, con lo que pudimos trazar un apresurado, pero minucioso plano de sus puntos más destacados, que nos sirviera para guiarnos en ulteriores exploraciones. Pronto pudimos reconstruir imaginariamente la totalidad del asombroso conjunto tal como existió hace miles de años, pues las tallas nos decían qué aspecto habían presentado exactamente los edificios, las montañas y las plazas, los suburbios y los paisajes, así como la fértil vegetación de la era terciaria. Aquellos parajes debieron ser de mística y embrujadora belleza, y mientras pensaba en ello, casi llegué a olvidar la desabrida sensación de siniestra congoja con que la antigüedad, y el volumen, la ausencia de vida y la lejanía del lugar, unidos al constante crepúsculo glacial, habían ahogado y conturbado mi espíritu. Mas a juzgar por ciertas tallas, los mismos habitantes de aquella ciudad habían experimentado un terror insoportable, pues mostraban los bajorrelieves un tipo de escenas repetidas y sombrías, en las que se veía a los primeros en el momento de apartarse temerosamente de algún objeto, que nunca aparecía en la estampa esculpida, encontrado en el gran río, y que había llegado arrastrado por las aguas a través de ondulados bosques poblados de plantas trepadoras, desde las horrendas montañas que se alzaban al oeste. Solamente en la casa de construcción menos remota, y que contenía las tallas más decadentes, conseguimos percibir vagamente la calamidad que llevó al abandono de la ciudad. Indudablemente, debió de haber muchas tallas de la misma época en algún otro lugar, aun teniendo en cuenta la merma de energías y aspiraciones propias de un periodo de tensión e incertidumbre, y, de hecho, poco después tuvimos pruebas seguras de su existencia. Mas aquel fue el primer y único conjunto que encontramos directamente. Pensábamos proseguir nuestra búsqueda más tarde, pero, como ya he dicho, las condiciones inmediatas dictaron que, por el momento, no señaláramos otro objetivo. En cualquier caso, debían haber tenido un límite, pues cuando se extinguió entre los primeros toda esperanza de habitar la ciudad durante largo tiempo, hubieron de cesar por completo las labores de decoración mural. El golpe final fue, naturalmente, la llegada del extremado frío, que en un tiempo se adueñó de la mayor parte de la Tierra, y que nunca ha abandonado los desventurados polos, el gran frío que en el otro extremo del mundo acabó con las fabulosas tierras del Omar, y de los hiperbóreos. Sería difícil precisar cuándo comenzó dicha tendencia en la Antártida. Hoy consideramos que el comienzo de las eras glaciales tuvo lugar hace unos 500.000 años, pero el terrible azote debió iniciarse mucho antes. Todos los cálculos son, en buena parte, meras conjeturas. Pero es muy probable que las tallas decadentes se esculpieran hace bastante menos de 1 millón de años, y que el total abandono de la ciudad ocurriera mucho antes de la fecha aceptada como comienzo del Pleistoceno, según un cálculo global para toda la superficie terrestre, es decir, hace unos 500.000 años. En las tallas decadentes se advertían indicios de una vegetación menos abundante, y de una menor vida campestre por parte de los primeros. Se veían utensilios de calefacción en las casas, y se mostraba a los viajeros desplazándose en invierno envueltos en ropas de abrigo. En esas tallas tardías, la franja continua de adornos estaba frecuentemente interrumpida, vimos una serie de medallones que representaba una emigración en constante aumento, hacia refugios cercanos más cálidos, escapando unos a ciudades intraterrestres, edificadas en las proximidades de lejanas costas, y otros descendiendo a través de un laberinto de cavernas de los estratos de piedra caliza de las montañas, hasta el vecino abismo negro de aguas subterráneas. Finalmente, parece que fue este abismo, el que quedó más colonizado. Esto se debió, sin duda, al tradicional carácter sagrado de aquella región, pero tal vez lo que influyó más decisivamente, fue la posibilidad que ofrecía de seguir utilizando los grandes templos de las montañas, socavadas por innumerables pasadizos y cavidades, y de conservar la enorme ciudad terrestre como lugar de residencia veraniega, y base de comunicación con diversas minas. El enlace entre los antiguos y los nuevos lugares de residencia se mejoró modificando la inclinación de las pendientes, ensanchando caminos en las rutas de unión,
y también mediante la apertura de gran cantidad de túneles, que conducían desde la antigua metrópolis al oscuro abismo, túneles que descendían en picado y cuyas bocas, dibujamos detalladamente con gran esmero en el plano que íbamos trazando. Era evidente que por lo menos 2 de estos túneles, estaban a razonable distancia del lugar en que nos hallábamos, pues los 2 se abrían en el borde de la ciudad más cercano a las montañas, uno a menos de 400 metros del antiguo cauce del río, y el otro tal vez al doble de esa distancia en la dirección contraria. Parece que el abismo tenía márgenes con bancadas de tierra que quedaban por encima del nivel del agua en ciertos lugares, pero los primeros edificaron su nueva ciudad debajo del agua, indudablemente por ser un lugar más resguardado y que ofrecía una regularidad térmica superior. La profundidad del oculto mar debía ser muy grande, con lo que el calor interior de la tierra aseguraría su habitabilidad durante un periodo indefinido de tiempo. Aquellos seres no parecían tener mucha dificultad para adaptarse a la vida en el interior de la Tierra. Muchos bajorrelieves mostraban que siempre habían visitado con frecuencia a sus parientes submarinos de otros lugares, y cómo se bañaban habitualmente en las profundidades del lecho del gran río. La oscuridad del interior de la Tierra tampoco podía ser inconveniente para una raza acostumbrada a la larga noche antártica. Aunque su estilo era de total decadencia, estas últimas tallas alcanzaban un nivel verdaderamente épico cuando narraban la edificación de la nueva ciudad en el interior recóndito. Los primeros habían emprendido la tarea científicamente, abriendo canteras de piedra insoluble en el corazón de las montañas horadado por incontables túneles, y trayendo obreros experimentados de otras ciudades para que realizaran las obras de construcción, según los mejores métodos. Estos obreros trajeron consigo todo lo necesario para que prosperara la nueva empresa, tejido de los olvidados para crear los seres que se destinarían a levantar las pesadas piedras, y que servirían posteriormente de bestias de carga en la ciudad, y otras sustancias protoplásmicas, con las que moldear organismos fosforescentes destinados a la iluminación. Finalmente, en el fondo de aquel mar Estigio se alzó una gran metrópolis de arquitectura muy semejante a la de la ciudad exterior, y de construcción que demostraba relativamente poca decadencia, debido a los principios matemáticos inherentes a las operaciones de construcción. Los nuevos olvidados llegaron a tener un enorme tamaño, y a desarrollar singular inteligencia. Los bajorrelieves los mostraban ejecutando órdenes con maravillosa prontitud. Parecían capaces de conversar con los primeros imitando las voces de estos, una especie de silbidos musicales que abarcaban una amplia escala de tonos. Los mantenían, sin embargo, admirablemente controlados. Los organismos fosforescentes daban luz con magnífico rendimiento, y compensaban, sin duda, la pérdida de las acostumbradas auroras australes de la noche del mundo exterior. Practicaron el arte y la decoración, aunque naturalmente con cierta decadencia. Los mismos primeros debieron darse cuenta de esta degeneración de su arte y en muchos casos se adelantaron a la política de Constantino el Grande trasladando tallas, especialmente delicadas, de la ciudad terrestre, del mismo modo que el emperador, en parecida época de decadencia, despojó a Grecia y Asia de sus mejores obras de arte para dar a su nueva capital bizantina mayores esplendores de los que su pueblo era capaz de crear. Si el traslado de bloques de piedra esculpidos no fue más abundante, la causa fue, indudablemente, que la ciudad terrestre no se abandonara totalmente en un principio. Para cuando ésta fue abandonada, cosa que ocurrió seguramente antes de que el Pleistoceno alcanzara de lleno a los polos, es posible que los primeros ya encontraran de su gusto aquel arte decadente, o que hubieran dejado de reconocer la supremacía de las tallas más antiguas. En cualquier caso, era evidente que las ruinas que nos rodeaban, inmersas en un silencio más que milenario, no habían sufrido una expoliación escultórica en gran escala, aunque las mejores tallas, al igual que otros objetos muebles, sí se habían trasladado. Los medallones y el friso de estilo decadente que relataban lo ocurrido, fueron, como he dicho, los más recientes que encontramos en nuestra sucinta exploración. Mostraba a los primeros trasladándose a la ciudad terrestre en el verano, y a la ciudad interior en el invierno, y en ocasiones,
comerciando con las ciudades del fondo cercanas a la costa antártica. Para entonces ya debían admitir que la ciudad terrestre estaba condenada, pues las tallas mostraban multitud de indicios del avance maligno del frío. Iba desapareciendo la vegetación. Y las terribles nieves de invierno ya no se fundían totalmente ni siquiera en la plenitud del verano. Había muerto casi todo el ganado saurio, y los mamíferos no aguantaban muy bien el frío. Para hacer el trabajo del mundo superior, había resultado necesario adaptar a la vida en tierra, a algunos de los amorfos olvidados, de curiosa resistencia al frío, cosa que los primeros se habían negado a hacer hasta entonces. El gran río carecía ya de vida animal, y el mar superior había perdido casi toda su fauna a excepción de las focas y las ballenas. Todas las aves habían volado a otros lugares, exceptuando los grotescos pingüinos de gran tamaño. Lo que había ocurrido después solamente podíamos adivinarlo. ¿Cuánto tiempo sobrevivió la nueva ciudad del abismo? Seguiría allí abajo convertida en cadáver de piedra. Rodeado por la eterna oscuridad. Acabaron por helarse las aguas subterráneas. ¿Qué destino encontraron las ciudades del mundo exterior? Se trasladaron algunos de los primeros hacia el norte, huyendo ante el avance del casquete polar. La geología actual no muestra señal alguna de su presencia. Era el hombre de las nieves todavía, una amenaza en el mundo terreno septentrional. ¿Quién sabía con seguridad que podía sobrevivir, o que puede sobrevivir incluso hoy, en los oscuros e insondables abismos de las cuevas más profundas de la Tierra? Aquellos seres parecían capaces de soportar las mayores presiones, y la gente de mar ha sacado algunas veces en sus redes objetos muy extraños. He dicho que el estudio de los relieves más decadentes nos indujo a cambiar de objetivo inmediato. Me refiero, naturalmente, a los caminos, abiertos en la roca viva a golpes de escoplo, que conducían al oscuro mundo interior, cuya existencia desconocíamos antes y que ahora deseábamos vehementemente descubrir y explorar. De la escala de las esculturas talladas dedujimos que bajando una pendiente como de 1,5 kilómetros por cualquiera de los dos túneles contiguos, llegaríamos al borde de los sombríos y vertiginosos acantilados que rodeaban el gran abismo, acantilados recorridos por senderos mejorados por los primeros y que conducían a la orilla rocosa del oculto y tenebroso océano. Contemplar aquella inmensa caverna y percibir su realidad era una tentación, que parecía imposible resistir una vez conocida su existencia, aunque comprendíamos que debíamos emprender la exploración sin tardanza si queríamos llevarla a cabo en aquel viaje.